¿Sí me oyen? Sí. Buenos días también a nuestros hermanos que están con nosotros vía la red social. Vamos a continuar, hermanos, en oración. Señor papá, empezando este año nuevo, estamos tan agradecidos, Dios, que podemos empezar regocijándonos en ti, Señor, con nuestra mirada fijada sobre ti, Señor, porque tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestro Salvador, Señor, tú eres el anhelo de nuestro corazón, Señor, nuestra satisfacción la encontramos en ti, Señor, y queremos empezar este año fuerte en nuestra fe, Señor. Queremos compartir el evangelio de gracia y de paz, queremos ser un instrumento en tu mano de amor y de misericordia y de verdad, Señor, y te estamos pidiendo, Dios, que podamos salir de este lugar esta mañana equipados para compartir el evangelio, Señor, no solo a través de este proyecto 1014, pero a través de esta enseñanza, Señor. Espíritu Santo, tráenos esa convicción en nuestro corazón, tráenos esa valentía y esa certeza, entendiendo que el poder no mora en nuestra capacidad, el poder mora en el Espíritu de Dios y en la palabra de Dios. Y Señor, te pido esta mañana que a mí me conceda las palabras para poder animar a tu rebaño y explicar claramente lo que este pasaje enseña, todo para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a saludarnos por favor antes de sentarnos. Bueno, mis hermanos, vamos a seguir en Romanos capítulo 15. Si tienen sus Biblias, vamos a acabar el capítulo 15, versículo 8. O no, no vamos a acabar el capítulo entero. Vamos a estudiar desde el versículo 8 hasta el versículo 21. Romanos 15, versículo 8 hasta el 21. Y el título que le daba este mensaje hoy es el plan mundial de Dios. Y quiero dar un breve repaso, hermanos, antes de que empecemos a estudiar esta porción de la Escritura. Si se acuerdan brevemente el contexto que el apóstol Pablo nos dio en el versículo 1 hasta el 7, el apóstol nos animó a nosotros como creyentes que debemos soportar las debilidades o las flaquezas de los demás. Nos animó a buscar el bien de nuestro prójimo y también nos animó y nos exhortó que debemos buscar a vivir en armonía unos con otros, aún con todas nuestras diferencias. Y es importante entender que es este llamado a la unidad y al servicio que nos prepara para entender cómo en el texto de hoy lo que Pablo está enfatizando es que la obra de Cristo trasciende toda barrera cultural y étnica, y la obra de Cristo une a personas que son judíos y personas que son gentiles. Quiero empezar con una ilustración, hermanos. Podemos ver la imagen de la carrera de relevos. Imagínense, ¿quién ha visto esto en las Olimpiadas? ¿Sí lo han visto? Imagínense por un momento una carrera de relevos. El primer corredor lleva el objeto de gran importancia y se lo pasa al siguiente. Y así siguen uno tras otro hasta que el último cruza la meta. Y para ilustrar del mismo modo, la carrera del evangelio todavía sigue activa, porque nosotros no hemos llegado todavía a la meta final. Y se podría decir, hermanos, que Dios hizo promesas a Israel que pasaron de generación a generación. Y que hace 2000 años llegó Jesucristo y cumplió la promesa. Y ahora, cada uno de nosotros que estamos aquí, que hemos recibido al Hijo de Dios, estamos corriendo esta carrera hacia la meta eterna. Y hermanos, si esta mañana tú dices, yo soy un cristiano y tú estás vivo aquí en la tierra, Dios tiene un propósito eterno para tu vida. Y la Escritura dice que tú y yo somos los representantes del Dios invisible, del Hijo de Dios. Amén. Como dice sobre cada uno de nosotros en 2 Corintios capítulo 5,
Me encanta esta porción de la escritura, es de gran ánimo. Miren lo que dice versículo 20 y 21. Eso es para cada uno de ustedes. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. ¿Por qué? Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y hermanos, es la responsabilidad de cada uno de nosotros llevar este mensaje de salvación en palabra y en hecho. Y lo que Pablo va a enseñarnos a través de este texto que vamos a leer hoy es que Pablo nos recuerda que llevar el mensaje de Cristo es para todo el mundo, sin excluir a nadie. Porque la Escritura nos enseña que Cristo vino a unir todos los pueblos de la tierra y no solamente un grupo selecto. Entonces vamos a mirar Romanos 15, versículo 8 hasta el 21. Vamos a ver cómo Pablo desarrolla este gran propósito de Dios, donde está enfatizando la inclusión de los gentiles y el llamado a la unidad. Empecemos con el versículo 8 y leemos hasta la primera porción del 9. Dice Pablo, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Esto nos dice aquí que Cristo Jesús se hizo siervo de los judíos, la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas dadas a los patriarcas de la fe judía, Abraham, Isaac y Jacob. Y nosotros entendemos, porque hemos estudiado desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11 de Romanos, que Dios no ha acabado con la obra que Él tiene con el pueblo judío. Pero a la misma vez entendemos que Dios ha extendido su misericordia al pueblo gentil. Y cada uno de nosotros aquí que no clasificamos como judíos, somos clasificados como gentiles. Entonces vemos que Jesús cumple las promesas del Antiguo Testamento y que Jesús, a través de la obra de la cruz, abre un nuevo pacto para todos, judíos y gentiles igual. Ahora, noten una palabra aquí donde dice que Cristo Jesús vino a ser siervo. Esa palabra siervo es la palabra diáconos. Es la misma palabra donde conseguimos los siervos en la iglesia, que son los diáconos, que están aquí para ayudar con cualquier necesidad básica que nosotros podemos tener. Y la palabra en la lengua original implica un servicio con humildad. Y es importante entender eso porque vemos que incluso Jesucristo, siendo Dios en la carne, sirvió con un corazón humilde y obediente a la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan, hermanos, en los evangelios cuando la Escritura dice que todo el poder y toda la autoridad había sido dada al Hijo de Dios? ¿Y qué fue lo que hizo el Hijo de Dios? Le lavó los pies a sus discípulos. Y como nos dice en Mateo capítulo 20, versículo 28, miren lo que dice. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pues como un punto de aplicación para nosotros aquí esta mañana, quiero que pensemos esto un momento. ¿Cómo es que nosotros en nuestra vida cotidiana reflejamos este espíritu de siervo en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia? ¿Y cómo podemos servir a otros con humildad en nuestro diario vivir? Y tengo que decir, hermanos, yo creo que algunas veces nosotros complicamos mucho las cosas, el servicio a Dios. Dios desea que lo sirvamos en maneras prácticas. La vida cristiana es una vida muy práctica y siempre hay cosas prácticas que cada uno de nosotros podemos hacer por la gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor. La fe cristiana se expresa en la vida día a día en maneras muy prácticas. Cuando alguien tiene alguna necesidad a nuestro alrededor, el cristiano es el primero que dice, aquí estoy para servir.
Aquí estoy para ayudar. Aquí estoy para animar o para alentar. Aquí estoy para orar con alguien que tenga necesidad. Esa es una expresión muy práctica de lo que viene siendo un cristiano, la fe del cristiano. Ahora, también es importante entender que lo que está enfatizando aquí Pablo es que el plan de Dios siempre incluyó a judíos y a gentiles. Siempre los ha incluido. Miren lo que dice en Génesis capítulo 12, la segunda porción del versículo 3. Si se acuerdan, aquí el contexto es la promesa de Dios a Abraham, el patriarca de la fe judía. Y le dice a Abraham que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No dice solo el pueblo judío, todas las familias de la tierra. Y lo vemos también, hermanos, a través del Nuevo Testamento, que lo que Cristo hace es que Jesucristo une a personas de toda raza y de toda cultura. Miren lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 16. Dice que Cristo, hablando sobre los judíos y los gentiles, Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo, por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Hermanos, no sé, seguro que ustedes lo han notado, pero cuando uno lee el Nuevo Testamento, tantas veces, una y otra vez, que los apóstoles tenían que retocar este tema una y otra vez. Esta división que había entre los judíos y entre los gentiles. ¿Por qué? Porque, hermanos, igual como en ese tiempo, aún todavía hoy hay mucho racismo. Hay mucho racismo porque el pueblo judío había llegado a entender ciertas escrituras del Antiguo Testamento donde Dios los llamaba a ellos a ser separados de las maneras de que los gentiles vivían su vida. La idolatría y la alabanza a dioses falsos y a demonios. Pero lo que pasa es que en algún punto ellos empezaron a despreciar la gente que no era parte de su cultura y de su raza en vez de solamente despreciar el pecado. Y ahí es donde ellos fallaron. Porque desde el Antiguo Testamento era muy claro que el plan eterno de Dios era mandar este mensaje de la salvación no solamente al pueblo judío, ellos eran los guardianes del mensaje, pero también al resto del mundo. Y debido a que había mucho racismo entre los judíos y los no judíos, Pablo tenía que abordar este tema una y otra vez en el Nuevo Testamento para ayudarle al pueblo judío a entender que Cristo vino por todos los hombres y no solo por los que eran de su propia raza. Como punto de aplicación, hermanos, y yo sé que ustedes entienden esto, es igual con nosotros. El evangelio que nosotros vivimos y compartimos no es solamente para la gente que se parece a nosotros. El amor de Cristo que nosotros proclamamos es para todo individual. Amén. Ahora, miren la segunda porción del versículo 9 hasta el 12. Pablo aquí cita el Antiguo Testamento, los Salmos, Deuteronomio e Isaías, para demostrar que desde siempre el plan de Dios incluía a todas las naciones. Y otra vez, nosotros somos gentiles. Si tú eres judío o de cultura judía, te puedes llamar judío, pero si no, tú serías clasificado como gentil. La palabra gentil en griego puede ser la palabra ethnos o ethni, que significa naciones, que se refiere a todas las culturas que son distintas a la cultura judía. Vamos a leer el versículo 9, la segunda porción, y aquí lo que está citando es Salmos 18, versículo 49, y dice, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Acuérdense, está hablando a un grupo de personas que tienen mucha división en su corazón. Aquí vemos que los judíos glorifican a Dios entre los gentiles. Versículo 10, Romanos 15, 10. Aquí está citando Deuteronomio 32, versículo 43. Dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Aquí, hermanos, los gentiles se regocijan con los judíos. Versículo 11, citando Salmos 117, versículo 1. Dice, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos.
Aquí vemos que todos, judíos y gentiles juntos, alaban a Dios. Y el último versículo, versículo 12, está citando aquí a Isaías capítulo 11, versículo 10. Y dice, y otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Isaí. Y el que se levantará a regir los gentiles, y los gentiles esperarán en él. ¿Qué significa? Que Cristo reinará sobre gentiles y sobre judíos. Entonces, otra vez, está tocando la misma cosa una y otra vez. Pablo les está recordando que la salvación para todas las naciones fue anunciada siglos antes. También lo vemos en la visión del cielo. Miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 hasta el 10. En la visión de Juan dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Versículo 10. Clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, ¿de dónde era esta gran multitud? De personas que conocen a Dios, que tienen una relación con Dios, que son salvos. Todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Amén. Alguien dijo esto: en el cielo todas las naciones estarán alabando juntas. Más vale que empecemos a ensayar aquí. Y como punto de aplicación para nosotros, hermanos, debemos preguntarnos, porque yo entiendo que en el contexto está hablando a los judíos que tenían problemas con los gentiles. Pero hermanos, yo me preguntaría esta mañana, ¿será que también nosotros quizás podemos tener algunos prejuicios en nuestros corazones? ¿Será que pueden haber barreras sociales, raciales o culturales que nos impiden a nosotros amar a personas? Porque aún hoy vemos prejuicio. Aún hoy vemos el prejuicio que puede ser de los judíos contra los gentiles o de los gentiles cristianos contra los judíos. Y si somos honestos esta mañana, muchos de nosotros fuimos criados con prejuicios. Y si usted me diría esta mañana, pues quizás a mí no me enseñaron a tener prejuicios. Muchas veces lo que pasa en la vida es que las experiencias de la vida, tuviste alguna experiencia negativa con alguien de otra cultura o de otra raza, eso te ha causado a formar una perspectiva de ciertas personas de otras razas y de otras culturas. Ustedes saben que esto es verdad. Pero lo que pasa es que empezamos a estudiar este libro, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que renueva nuestra mente. La palabra de Dios es lo que cambia nuestra perspectiva y nuestra manera de pensar. Y la Biblia claramente nos llama a la unidad, sin importar nuestra raza ni nuestros orígenes. Y el mensaje que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros, hermanos, rompe todas las barreras sociales y culturales que el ser humano ha puesto. Y el Dios de la Biblia que nosotros alabamos, Él desea unidad entre toda raza y toda cultura. Y lo que nosotros estamos llamados a hacer es que estamos llamados a amar y abrazar a gente de toda cultura y de todo camino de la vida. Personas completamente diferentes que lo que tú eres. Pues ¿cómo? Si yo no hablo como ellos, o no tengo los mismos gustos, o tenemos diferentes trasfondos. Hermanos, el amor es el lenguaje universal. El amor que Dios pone en tu corazón cruza toda barrera. El amor cruza la barrera y ya no hay barrera. Seas blanco, negro, moreno, asiático, latino. Dios no ve esa separación. Y si nosotros adoptamos la perspectiva de Dios, nosotros tampoco vemos el color de su piel.
ni su trasfondo cultural, nosotros vemos que la sangre de Cristo los ha lavado tanto a ellos como a nosotros, y la sangre de Cristo nos ha unido en un solo cuerpo. Amén. Sigamos en el versículo 13. Romanos 15:13 dice: y el Dios, esta es la oración, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esto, hermanos, es una oración de Pablo para que almas que son satisfechas en Cristo conozcan y experimenten la paz, el amor, la victoria y el gozo y el poder del Espíritu de Dios que mora en ellos. Pues quizás tú digas como yo esta mañana: yo quiero eso, yo quiero esas cosas. Pues entonces, ¿cómo sé yo si estoy satisfecho en el Señor? Porque eso es lo que dice, que si tú y yo estamos satisfechos en el Señor, que esas cosas están a nuestro alcance. Pues la palabra satisfacción se define como el sentimiento de estar contento o de tener plenitud que surge cuando se cumple una necesidad, un deseo o una expectativa. Y es importante entender, y yo sé que ustedes entienden esto, la satisfacción en Dios no tiene que ver primariamente con nuestras circunstancias terrenales. La satisfacción en Dios es algo espiritual. La satisfacción en Dios tiene que ver con nuestro enfoque espiritual. La satisfacción en nuestro Señor tiene que ver con nuestra vista continua, día tras día, momento tras momento, sobre nuestro pastor, sobre nuestro Dios. Y lo vemos ilustrado muy bien en la vida del rey David. El rey David, el que ha estudiado la Biblia, entiende que este gran rey de Israel era un hombre que atravesó muchas dificultades en su vida. Y yo sé que algunos de ustedes aquí están atravesando muchas dificultades aún esta mañana. Pero quiero que miremos por un momento el enfoque de este hombre. Quiero que miremos el anhelo de este hombre. Quiero que miremos la confianza que este hombre tiene en su Dios. La manera en que su Dios provee por él. La manera en que su Dios lo guía y la manera en que su Dios lo protege. Miren lo que dice en Salmos 23. Todos conocemos este salmo. Miren lo que dice. Esta declaración, esta proclamación de este hombre, el rey David. Acuérdense que el rey David, antes de ser el rey de Israel, era un pastor. Era un pastor y cuidaba a sus ovejitas. Entonces esta ilustración es algo que él entendía muy bien personalmente. Y esto es lo que dice este gran rey, el rey David. Dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Miren, Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y miren lo que dice aquí. Tú preparas mesa delante de mí, ¿dónde? En presencia de, ¿dónde prepara Dios nuestro banquete espiritual? En medio de la tribulación, en medio de tus problemas y mis problemas, es donde Dios prepara nuestro banquete espiritual. Y miren lo que dice: has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hermanos, miren el contexto de esto. Dios nos está diciendo que podemos encontrar una satisfacción, una llenura, que nuestra copa puede rebosar. No importa nuestra circunstancia terrenal, lo que importa es nuestro enfoque sobre nuestro Dios, nuestro pastor, nuestro redentor. Él es mi Dios. Tú puedes decir hoy: Él es mi Dios. Él es mi Dios. Eso declara que no es solamente Dios, es mi Dios.
tengo una relación personal con mi Dios. Y mi Dios provee por todas mis necesidades, en las buenas y en las malas. Hay abundancia porque Dios es mi enfoque. Amén. Y dice en el versículo 6, miren cómo acaba este salmo tan precioso. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Qué pasaje más profundo, hermanos, que se ve el amor y la confianza que este siervo de Dios tiene en su Dios. Y otra vez, el enfoque en su Dios en cada temporada de su vida es lo que lo satisface. Y el Señor nos tiene que recordar eso a nosotros también, hermanos. Porque en las dificultades y en esos valles donde estamos pasando por la sombra de muerte, es tan fácil, no importa cuánto tiempo llevas caminando con el Señor, es tan fácil descuidar la mirada. Es tan fácil empezar a hundirnos en nuestros problemas porque son tantas las cosas en nuestra vida. Pero Dios no nos ha dicho que va a remover todos los problemas de nuestra vida. Pero Dios nos ha dicho, yo soy el que va a estar contigo en cada situación. Yo soy el que nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. Y nuestro Dios dice, fija tu vista sobre mí. Y dice la palabra que si vivimos diariamente en nuestra vida cotidiana con la vista fijada sobre Él, dice la palabra que Él nos da una paz que transciende todo entendimiento. La gente no lo va a poder entender, quizás tu familia no lo va a poder entender. Pero ¿qué pasa si me empiezo a angustiar? Es normal. Otra vez, fija la mirada sobre Cristo tu Salvador. Nosotros también podemos decir lo que ha dicho el rey David aquí en este salmo, porque para nosotros cuando Cristo es nuestra verdadera satisfacción, nosotros podemos experimentar esta misma paz y esta victoria que vienen de Él. Y me encanta este dicho del predicador pastor John Piper. Él lo dice bien, dice, porque todos queremos glorificar a Dios. Eso es parte de la vida cristiana. Todos decimos, Dios, yo quiero que tú seas glorificado en mi vida. No es complicado, hermanos. Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Cuando nosotros estamos satisfechos en Él, Dios está produciendo cosas a través de tu vida y a través de mi vida. Tú y yo no estamos obrando para producir. El Espíritu de Dios está produciendo cosas que traen gloria y honra a Jesucristo, porque tú y yo estamos encontrando nuestro deleite en las cosas de Dios. Nuestro deleite en la palabra de Dios. Nuestro deleite en la alabanza y el servicio a los hermanos y a las hermanas. Nuestro deleite en levantarnos día tras día, no importa la circunstancia, y decir, te voy a alabar, Señor. Voy a confiar en ti, Señor. Tú eres mi Dios. Eso es lo que significa estar satisfechos en el Señor. Sigamos el versículo 14. Dice, ahora aquí Pablo le está hablando otra vez a este grupo de cristianos romanos, y es interesante, hermanos, porque Pablo no los había visitado a ellos. Pablo no había ido en persona a enseñarles, pero obviamente quizás alguien que había venido a Jerusalén había empezado esta iglesia en Roma. Pero miren la manera en que Pablo describe a estos cristianos en Roma. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y lo que Pablo está haciendo aquí, hermanos, es que Pablo está reconociendo que estos cristianos creyentes en Roma tenían bondad. Y lo que la palabra bondad significa es que tenían un carácter moral excelente. Cuando dice que estaban llenos de todo conocimiento, esto se refiere a la sana doctrina. Estas son dos cosas muy importantes en la vida del cristiano. Y cuando dice que eran capaces de amonestarse unos a otros, esto significa que estos cristianos eran capaces de animarse, de advertirse
o de aconsejarse con la Escritura unos a otros. Y hermanos, cada uno de nosotros que estamos aquí esta mañana, no importa cuánto tiempo tú llevas caminando con el Señor, cada uno de nosotros tenemos esta responsabilidad de animar y de fortalecer a otros creyentes usando la palabra de Dios. Segundo Timoteo 3:16. Y si estamos dispuestos y disponibles, Dios nos da todos los recursos necesarios para hacerlo. Quiero que piensen en eso un momento práctico. ¿Quiénes son las personas en tu vida y en mi vida que tú vas a tener adelante de ti esta mañana? Que si tú y yo dijéramos, Dios, estoy disponible. Dios, no conozco todo y no conozco quizás teología profunda, pero te conozco a ti. Conozco al Dios que me ha salvado, conozco al Dios que me ha cambiado la vida, conozco al Dios que está obrando en mi corazón. No soy la misma persona que era antes. Conozco al Dios que me da aliento y fortaleza en cada tribulación. Y conozco un poco de la Escritura. Quiero que la gente te conozca a ti, Dios. Quiero tener un corazón sensitivo cuando veo a la gente en mi trabajo, cuando veo a la gente en la calle, cuando veo a la gente de mi familia. Dame la valentía para poder abrir la boca y expresar de una manera tangible el amor de Cristo, el evangelio de Cristo. ¿Quién eres tú para mí, Señor? Eso es lo que Dios nos está llamando a hacer, hermanos. Y obviamente no nos va a ir bien cada vez que tú y yo abramos la boca. Y no es que cada vez que tú y yo abramos la boca para compartir, nos van a dar un abrazo y lo van a recibir. Pero lo que sí les puedo decir es que cada vez que lo hacemos, día tras día, vamos aprendiendo. Ay, quizás eso no lo hago de esa manera otra vez. Vamos viendo la manera en que Dios obra a través de nuestra vida porque estamos disponibles. Porque el enemigo siempre quiere que nos mantengamos en un lugar donde tú dices, yo no puedo ser usado por Dios. Yo no puedo ser usado por Dios. Y quizás algunos de ustedes esta mañana se sienten de esa manera. Dios no me puede usar a mí esta mañana. Y si ese eres tú esta mañana, quiero recordarte que Dios te puede usar exactamente donde tú estás. Y tantas veces que nosotros estamos en un lugar difícil, en un valle profundo, si nosotros decimos, Dios, yo estoy disponible, me arrepiento de mi pecado, tú serás en ese lugar como un manantial de agua cuyas aguas no faltan. Tú serás como un río de agua viviente porque tú le dijiste a Dios, Dios, voy a parar de enfocarme en mí mismo, en mis batallas, en mis problemas, en mi situación. Tu palabra dice que la vida cristiana es una vida servicial y esta persona parece que le va peor que lo que yo estoy pasando en mi vida. Y yo quiero que tú los animes a través de mí, Señor. Dame las palabras, dame el amor. No siempre es compartir la palabra. Si Dios abre esa puerta, amén, gloria a Dios, comparte la palabra. Es compartir el amor de Cristo en maneras prácticas. ¿Y cuántas veces ustedes pueden afirmar esto? Cuando nos sentimos de esa manera, pero estamos dispuestos a ayudar y a servir en maneras prácticas, de repente el Señor refresca a esa persona y tú sales bien refrescado. Amén. Amén. Entonces esta semana hay alguien en tu vida. Hay alguien en tu vida que necesita ser animado y fortalecido. Y Dios te está llamando a ti a hacerlo. Amén. Versículo 15 y 16 de Romanos capítulo 15. Sigue Pablo y dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pues acabamos de ver que Pablo les estaba diciendo, están llenos de bondad, tienen sana doctrina, pero noten que a pesar de su fortaleza espiritual, estos cristianos necesitaban que el apóstol les recordara las verdades que ellos ya conocían. Porque aún siendo cristianos sinceros,
cristianos fuertes y anclados en Dios, hermanos, es fácil descuidar o olvidar las cosas que nosotros ya hemos aprendido, ¿sí o no? A todos, a cada uno de nosotros, el Señor nos tiene que recordar. ¿Qué nos recuerda? Regresa a las cosas que ya te he enseñado. Esas lecciones que ya has aprendido, sigue aplicándolas en tu vida. Y también vemos ahí que Pablo ve esta función apostólica como un servicio sacerdotal, ofreciendo a los gentiles a Dios. Pero hermanos, no es solamente el servicio de Pablo. Miren lo que dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Y esto está escrito para cada uno de ustedes. Y la escritura dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El gran predicador Charles Spurgeon hizo este comentario. Dijo que todo cristiano es misionero o un impostor. Y lo que eso significa, hermanos, es que compartir sobre Dios es una parte esencial de la vida cristiana. Y como punto de aplicación, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad sagrada de compartir a Cristo. Y otra vez, es algo práctico. Es algo práctico. En nuestro trabajo, en nuestra familia y con la gente a nuestro alrededor, estamos llamados a ser embajadores de Jesús. Estamos llamados a decir cada mañana, Señor, estoy disponible para lo que tú quieres hacer hoy en mí y a través de mi vida. Y otra vez aprendemos lecciones cada día. ¿Y qué hacemos? Le seguimos echando con ganas hacia adelante. Amén. Versículo 17 y 18, miren lo que dice Pablo aquí. Dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es que Pablo está reconociendo que absolutamente todo lo que este gran hombre de Dios pudo lograr en su vida vino por medio de Dios. Vino por medio de Dios. Y es Dios, hermanos, otra vez, el que obra a través de nuestras vidas. ¿Cómo? Cuando nosotros se las ofrecemos diariamente a Él. Hermano, no importa qué tipo de día tú tengas hoy, mañana es un nuevo día. Mañana sus misericordias, como dijo alguien, las estrenas diariamente. Y si yo estoy estrenando las misericordias de Dios diariamente, significa que diariamente tengo una oportunidad para levantarme de ese pozo y decir, vamos a seguir hacia adelante, Señor. Usa mi vida para tu gloria. Versículo 19. Y dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces vemos en el Nuevo Testamento que el poder de Dios confirmó la verdad del Evangelio en el ministerio de este gran hombre. Y de la misma manera Dios confirma con su poder espiritual el mensaje del Evangelio que nosotros predicamos. Y noten, hermanos, que este cristiano Pablo compartía el mensaje de Dios en todo lugar sin pena. Porque él entendía que hay poder en el Evangelio, en el mensaje sobre Jesucristo. Y ese poder no se encuentra en ti y no se encuentra en mí. Ese poder se encuentra en Dios y en su palabra. Martín Lutero lo dijo de esta manera: somos pobres que contamos a otros pobres dónde encontrar pan.
Y acabemos con los últimos dos versículos. Miren aquí las metas del apóstol Pablo. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Entonces vemos aquí para el apóstol Pablo que el anhelo de él era anunciar el evangelio en lugares donde nunca habían oído de Jesucristo. Y lo que eso cumple, hermanos, es lo que había profetizado el profeta Isaías en Isaías 52, versículo 15. Entonces vamos a resumir la idea principal. Primero, la unidad. Hemos visto en este capítulo que debemos recibirnos unos a otros como Cristo nos ha recibido. Hemos visto las promesas, que muchas de las promesas que Dios hizo a Israel también se extienden a través de Jesucristo a los gentiles, a nosotros. Y también hemos visto en este capítulo el llamado al sacerdocio, el llamado a llevar la esperanza de Cristo a todos lados, y ese llamado nos pertenece a todos. Entonces quiero cerrar con estos puntos de aplicación. Quiero que nos preguntemos esta mañana, ¿hay barreras culturales, raciales o sociales que me están limitando esta mañana en la manera que yo puedo amar a la gente afuera de estas puertas? Y si tú eres sincero y dirías esta mañana, yo creo que sí hay barreras. Yo creo que sí hay prejuicios en mi corazón con personas de otra raza, de otra cultura, de otro trasfondo. Pídele al Espíritu Santo que derrumbe esas barreras. Segundo, oremos esta semana para que Dios nos abra oportunidades de compartir el evangelio con quienes nunca han escuchado de Cristo. Tercero, hay tanta diversidad en la iglesia de Dios. Disfrutemos la comunión con creyentes de diferentes culturas y de diferentes trasfondos. Y cuarto, ofrezcamos nuestra vida a Dios como un sacerdocio santo. Preguntémonos esta semana, ¿cómo puedo servir a Dios? ¿Cómo puedo ser un diácono, un siervo de Dios en maneras prácticas, en mi día a día? Quiero cerrar con una ilustración sobre el faro. ¿Podemos ver el faro? Miren este faro, hermanos. Se cuenta una historia de un faro que estaba en una costa bien peligrosa. Y este faro era atendido por voluntarios. Y ellos salvaban muchas vidas. Y con el tiempo, fíjense que más gente se unieron a esta organización. Pero se unieron solo por la comodidad. Y esto se volvió como un club social. Y desafortunadamente ellos olvidaron su misión principal, que era rescatar a los náufragos. Entonces una noche un hombre llegó desesperado pidiendo ayuda. Y algunos de ellos respondieron, ya no hacemos eso aquí. ¿Se imaginan eso? Los guardianes del faro no ayudaron a los que se estaban ahogando. Hermanos, que esto no nos suceda a nosotros. Nosotros somos los guardianes del faro. Nosotros tenemos la luz de Dios. Cristo subió y dijo, tú eres la luz del mundo. Nosotros tenemos la luz de Dios que guía a la gente al amor y la gracia de Dios. Mantengámonos firmes en esa convicción de proclamar a Cristo día tras día e invitar a gente de toda cultura y de todo trasfondo a ser parte de nuestra comunidad. Hermanos, que el amor de Dios trascienda toda barrera en nuestro corazón y que nosotros podamos vivir con una pasión misionera, entendiendo que Cristo vino por todos y que nosotros somos sus embajadores. Amén. Quiero cerrar con estos comentarios sobre lo que compartió nuestro hermano Oscar sobre el proyecto 1014,
que el Señor puso este proyecto en el corazón de nuestro hermano Oscar y de verdad que es una gran oportunidad para nosotros compartir nuestra fe. Es una gran oportunidad para hablarle a la gente en nuestra vida de Cristo y también invitarlos a ser parte de nuestra comunidad. Y como dijo nuestro hermano, no es porque queremos llenar la iglesia, es porque queremos que la gente conozca el amor y la gracia de Cristo. Es porque queremos que la gente sean salvos y estén en un lugar donde puedan experimentar tangiblemente quién es Dios en su vida. Y adivinen cómo van a experimentar ese amor de Dios. Pues cuando ustedes los inviten, son ustedes. El amor de Dios es expresado a través de ustedes, a las personas que entran por primera vez a nuestro ministerio, a nuestra familia espiritual. Cada uno de ustedes tiene esa oportunidad de expresar el amor de Dios. Pues ¿cómo? Es como los sugieres y los edecanes cuando uno entra, no importa si han tenido un día malo, tienen una sonrisa, te agarran la mano y muchas veces te dan un abrazo. Y eso nos recuerda a nosotros que estás entrando en un lugar donde puedes venir con tus problemas, pero vas a encontrar alegría en el Señor. Vas a encontrar un lugar de descanso, un lugar donde puedes derramar tus problemas y tus angustias ante Dios y un lugar donde Dios te puede dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, como dijo el hermano, 5 tarjetitas por semana, algo muy práctico y acuérdense que nuestra responsabilidad es amarlos y sembrar la semilla. Los resultados están en las manos de Dios. Amén. Vamos a cerrar en oración. Si necesitan oración esta mañana, me gustaría orar con ustedes. Por favor, levanten la mano. Si hay alguien aquí que necesita oración, me gustaría orar por ustedes. Amén. Vamos a unirnos en oración con nuestros hermanos. Señor, esta mañana queremos darte gracias, Señor. Queremos alabarte y exaltarte porque, Señor, como dijo esa alabanza, digno eres tú de nuestra confianza y de nuestra alabanza. Tú eres el Cordero inmolado de Dios. Tú eres el que vivió una vida perfecta. Tú eres el que nos ha redimido por tu sangre, Dios. Y quiero pedirte por cada uno de mis hermanos esta mañana que está atravesando un valle profundo, Señor. Quiero pedirte, mi Dios, que nos ayudes a enfocarnos completamente sobre ti. Que nos ayudes a echar nuestra mirada sobre Cristo, porque tu palabra dice que en ti podemos encontrar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que en tu presencia podemos derramar todas nuestras angustias, nuestras circunstancias difíciles y día tras día, Dios, tú nos das esperanza. Tú nos das la fe para seguir hacia adelante. Tú nos das un gozo y una satisfacción que el mundo no nos puede ofrecer. Y Dios, si hay hermanos en pecado esta mañana, te pido, Espíritu Santo, que tú les concedas arrepentimiento, Señor. Que ellos puedan derramarse ante ti esta mañana y puedan vivir en la libertad y la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Y Señor, si hay hermanos que están enfermos esta mañana, Señor, tú eres misericordioso y compasivo, Dios. Te pedimos que traigas tu mano sanadora sobre tu rebaño, Dios. Te pedimos que toques nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestras almas, Señor. Te pedimos, Dios, que nos fortalezcas en nuestra fe. Y Dios, queremos aplicar lo que este mensaje enseña esta mañana. Esta semana, Dios, te pedimos que nos des oídos para oír la guía de tu Espíritu Santo y para ver las necesidades prácticas de la gente a nuestro alrededor, para que podamos ser tus manos y tus pies y que el mundo a través de nosotros pueda experimentar el amor de Cristo, Señor. Hazlo, Dios, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir la semana que viene, hermanos, en Romanos 15. Si van a leer hacia adelante, sería versículo 22 hasta el 33. Y después lo que nos queda es solamente un capítulo que voy a dar el último capítulo 16 en un mensaje. Entonces son 2 mensajes solamente en la epístola, el libro de Romanos. Y después lo que pienso que vamos a hacer es que vamos a atravesar el Evangelio según Juan. Y lo que vamos a hacer es que empezando en enero vamos a enseñar, vamos a compartir la enseñanza del Evangelio de Juan empezando en febrero. Y quiero decir que estoy tan agradecido que aquí Dios ha levantado hombres aprobados que pueden enseñar la palabra de Dios.
Porque hermanos, ustedes afirmarían que el ministerio del hogar en la familia es algo muy importante, ¿no? Y cuando podemos mantener ese ministerio en el hogar fuerte y saludable, eso es lo que produce una iglesia saludable. Y como todos somos voluntarios aquí y también tenemos trabajo secular, poder compartir en la enseñanza de la palabra de Dios, eso nos permite mantener un ministerio saludable en el hogar, como dice 1 Timoteo capítulo 3. Como siempre, por favor, suban después del servicio. Si necesitan oración, tienen preguntas o necesitan cualquier apoyo, hermanos, estamos aquí para servirles. Los quiero.